Bien, buenas tardes a los amigos que ya están conectados a la sesión del día de hoy, al cuarto encuentro del ciclo 2022 de las conferencias FCU, un espacio que desde la Fundación para la Cultura Urbana se creó para acercar la academia y diversos especialistas y diversos temas al público en general. La conferencia de hoy, como ustedes saben, se titula Los cronistas de Indias, Andrés Bello y Lisandro Alvarado, tres momentos del humanismo clásico en Venezuela. Nuestro invitado dice que estos tres autores representan momentos muy distintos de nuestra historia, tres maneras muy diferentes en las que el país se piensa a sí mismo y construye su propia cultura, pero también tres maneras de mostrar la seductora versatilidad con la que la herencia clásica se adapta a cada momento y a cada lugar, manteniendo intacto su carácter paradigmático. Ya veremos cómo nos explica todo esto. Ustedes saben cómo es la dinámica de la sesión. Escucharemos a nuestro invitado y luego él al final nos obsequiará unos minutos para atender preguntas y comentarios que ustedes tengan a bien hacerla. El chat está abierto para sus comentarios, para sus saludos, para las preguntas. Y aquí me toca darle la bienvenida a nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Turrieta, quien le va a dar la bienvenida formalmente de parte de la Fundación para la Cultura Urbana a Mariano Nava, que es nuestro invitado del día de hoy. Hola Elías, buenas tardes. Hola, Dayanida, buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia y por organizar todas estas cosas que han resultado muy buenas. En efecto, yo voy a tener un gustazo porque les voy a presentar a un amigo muy querido que es Mariano Nava. Como ya saben ustedes que se inscribieron y que están pendientes, Mariano va a hablar sobre los cronistas de Indias, Andrés Bello y Lisandro Alvarado, tres momentos del humanismo clásico en Venezuela. El humanismo grecorromano importa en Venezuela o importó. Ya veremos hoy cómo en efecto fue muy importante. Pero sabemos, también lo ha dicho Mariano a través de muchos trabajos que ha hecho, que se trata de una tradición antigua que se establece en Venezuela desde el comienzo de nuestra historia ligada al mundo occidental, es decir, cuando arrancan los viajes de despoblamiento y de la conquista del territorio. Es una influencia que permanece y que se traduce de diversas maneras a través del tiempo. Hoy se va a aproximar Mariano Nava a una de esas traducciones y a una de esas épocas, concretamente a la antigüedad con los cronistas de Indias y luego a aspectos estelares del siglo XIX con los maestros Andrés Bello y Lisandro Alvarado. Mariano Nava es profesor jubilado de la Universidad de los Andes. Ahí fue catedrático de lengua y literatura griega durante más de 20 años. Mariano es doctor en filología clásica por la Universidad de Granada y tiene estudios postdoctorales en la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas. Está en fase de terminar su doctorado en historia por la Universidad Católica Andrés Bello, donde tuvimos muchas ocasiones de hablar de estos y de otros temas relacionados con la historia. Mariano fue profesor o ha sido profesor o investigador invitado en las universidades españolas de Almería y Complutense de Madrid, en la Universidad Autónoma de México, Nacional de Colombia, Laval de Canadá y París, Sorbona. Todo este periplo, por supuesto, relacionado con su actividad como estudioso e investigador de las culturas clásicas y de su vínculo con Hispanoamérica y con Venezuela. Fruto de ese interés, aparte de la actividad docente que acabo de resumir, queda el testimonio de muchos impresos de mucha importancia. Los más importantes, pienso yo, que son los siguientes, que se los voy a leer a continuación. Envuelto en el manto del iris, tradición clásica y literatura venezolana de la emancipación, publicado en Mérida. Crisipo de Solos, testimonios y fragmentos, publicado en Madrid. Un hermoso trabajo titulado Las mujeres de Homero, ninfas, princesas, hechiceras, madres, esposas y abandonadas en la Ilíada y la Odisea, Universidad edición caraqueña, si no me equivoco, de la Academia de la Lengua. Genofonte y Herón o sobre la tiranía, publicado en Mérida.
criollos y afrancesados para una caracterización de la ilustración venezolano. Este trabajo logró el premio de ensayo Estefania Mosca en el 2014. No aparece en la relación de méritos que mandó Mariano, pero yo lo agrego. Ustedes deben conocer la colección tan importante de Gredos, donde se incluye la nómina fundamental de autores y de temas clásicos. Algunas de las traducciones que pone en circulación Gredos han sido realizadas por Mariano Nava. De manera, Mariano, que es un privilegio tenerte con nosotros en este ciclo de conferencias que ha planificado desde el año pasado la Fundación para la Cultura Urbana. Estamos seguros de que será de mucho provecho lo que nos digas sobre los cronistas de Indias, sobre don Andrés Bello y sobre el maestro Lisandro Alvarado. Ha sido un gusto presentarte. Queda con ustedes, estimados amigos, el profesor Mariano Nava. Muchas gracias, Elías, muy amable. Muchísimas gracias por esa presentación tan generosa. Y bueno, quiero también agradecer a la Fundación para la Cultura Urbana de haberme dado esta oportunidad de conversar sobre temas que realmente me gustan mucho y todos sabemos que cuando nos gusta hablar cuando tenemos la oportunidad de hablar de temas que nos gusta, pues el placer es doble, ¿no? Así que muchas gracias. Yo voy vamos a ver, espero que se vea bien, ¿no? Ya me contarán. Bueno, se ve bien, muy bien. Bueno, efectivamente pensé cuando se me propuso que habláramos del tema de la presencia de la cultura grecolatina en nuestra propia formación, en la formación del pensamiento humanístico venezolano, pensé en estos tres momentos, pues son tres momentos muy diferentes, pero donde sigue estando esa cualidad paradigmática y esa cualidad de ejemplo que es propia de la cultura grecolatina. Y por otra parte, me parecía que era importante que viéramos un poco cómo va a estar siempre presente, ¿no? la cultura grecolatina. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? La presencia de la cultura grecolatina en Venezuela, algo así como esas cosas que sabemos, pero que como ya las sabemos, se nos olvida, ¿no? Entonces, creo que es importante un poco recordar siempre esa presencia porque nos va a hacer entender un poco lo que somos, ¿no? Hace poco vi un video de promoción de un posgrado en Colombia, un posgrado sobre cultura clásica, y dijeron una frase con la que me quedé. Dice, al estudiarlos a ellos, nos estudiamos a nosotros mismos, ¿no? Yo hago tomo para nosotros esa frase. Hombre, para nosotros y para todos creo que para todos los países latinoamericanos, todo el que estudia un poco la tradición clásica está estudiando su propia cultura y su propia historia. Y en ese sentido, en ese sentido quiero que miremos un poco, rapidito, muy rápido, un poco como herramienta conceptual, lo que es el concepto de tradición clásica, ¿no? Generalmente, bueno, la tradición clásica como tal, no se crean ustedes que es una disciplina antiquísima, que no, esto tiene que ver con los estudios de la comparatística, de las literaturas comparadas, y tuvo, vamos a llamarlo así, en el siglo pasado, su momento estelar con la aparición de un estudio de Gilbert Higet que se llama, bueno, precisamente Classical Tradition, de 1949. Ahí se pone en contacto el concepto de tradición, precisamente con sus raíces etimológicas, ¿no? Tiene que ver con el término latino traditio, tradere, que significa pues precisamente eso, entregar, ¿no? De la misma, en inglés está trade, ¿no? Tiene que ver con esa idea de comercio, pero también de entrega, ¿no? También es la misma raíz española.
Posteriormente, el libro de Curtius, también literatura europea y Edad Media Latina, que apareció pocos años después también, recupera este concepto y lo pone lo vincula con la idea de herencia clásica. Obviamente no vamos a hacer todo un estudio sobre esto, pero modernamente quise poner un poco la definición de lo que hoy entendemos. Hoy se habla más bien de recepción clásica, ¿no? Que también tiene que ver un poco con eso de recibir, ¿no? Pero fíjense ustedes este concepto que hacen Hardwick y Stray en el Compendium para la recepción clásica, publicado en el año 2008 en Oxford. Dice: por recepción entendemos la manera como los materiales griegos y romanos han sido transmitidos, traducidos, extraídos, interpretados, reescritos, reimaginados y representados. Se trata de actividades complejas en las que cada acto de recepción es también parte de procesos más amplios. Eso me parece interesante porque fíjense ustedes que es una concepción muchísimo más amplia y muchísimo más dinámica. No es que alguien hereda una tradición, no, sino que aquí estamos hablando de, hay una manera de rehacerlos. Muy interesante, ¿no? La tradición. Y esto nos va a servir para lo que vamos a trabajar en este momento, ¿no? Porque es rehacer toda esa tradición, la vamos reconfigurando continuamente, ¿no? Me interesa ahora hablar un poco, antes de entrar en materia, sobre un poquito, por supuesto, una cuestión muy superficial, sobre el estado del humanismo español en el siglo XVI, que es un poco cuando se escriben, por supuesto, la primera gran oleada de la conquista española, y se escriben las primeras grandes crónicas, ¿no? En España, el humanismo se afianza sobre todo en Salamanca y Alcalá, de la mano de, obviamente, Antonio de Nebrija. Ya saben que escribió una primera gramática del español, también una gramática latina. Fue un gran humanista, ¿no? Se caracteriza por hacer una oposición sistemática, este humanismo, esta oleada de humanismo, se caracteriza por ser una oposición sistemática a la lógica del lenguaje escolástico. Es decir, anteriormente toda esta tradición se había manejado un poco en torno al pensamiento de los grandes filósofos griegos y se había creado toda una maraña de, bueno, de razonamientos basados en la lógica aristotélica, etc. El humanismo quiere superar esto y quiere tener una nueva visión sobre el pasado grecolatino. Esta nueva visión implica una relectura de textos de retórica, sobre todo. Se afianzaron, sobre todo, les interesó especialmente la retórica clásica, especialmente Cicerón, Quintiliano, pero también el redescubrimiento de los textos científicos antiguos, no solamente los grandes textos de poesía y de filosofía, sino que ahora también el rescate de la ciencia, que hasta ahora se había conservado a través, sobre todo, de la tradición árabe. Pero ahora también los humanistas europeos se empiezan a interesar por la ciencia de los antiguos. Este reformismo moderado convive con un ansia de volver al primer Aristóteles, despojado de las formas de la escolástica medieval. También esta oleada del humanismo intenta rescatar la pureza, ¿no?, de los primeros pensadores, ¿no? Desembarazarlo de todas esas fórmulas de la escolástica y del humanismo, ¿no? Este es el clima intelectual dominante cuando en la España de comienzos del 16, cuando se forman los primeros cronistas indias, cuando ellos estudian, ¿no? Pero también cuando se fundan las primeras universidades de América, que son las de, como sabemos, la Primada de Santo Domingo, la Universidad San Marcos de Lima y la Universidad Real y Pontificia Universidad de México. En cuanto a la crónica de Indias, tenemos que decir que los venezolanos tenemos el privilegio
de aparecer en el primer gran texto, en la primera gran relación de la primera mirada, que recoge la primera mirada del europeo a América, que por supuesto son las cartas de Colón. Nosotros prácticamente acaparamos, vamos a llamar así, la atención de lo que es la relación del tercer viaje del almirante Colón. La relación del tercer viaje es muy interesante en el contexto de las 4 relaciones de viajes de Colón, porque implica, hay un interés muy fuerte por parte de Colón de hacer, de renovar el interés por el financiamiento de los reyes católicos. Y entonces a Colón le interesa muchísimo comprobar que aquel nuevo territorio, acuérdense que está todo lo que es el comercio de las perlas, hay toda una discusión muy interesante entre los historiadores, ¿no?, sobre el comercio de las perlas, etcétera, etcétera. Que si Colón ya conocía el camino, ya tenía información sobre lo que ellos llaman los placeres de perlas, ¿no?, los bancos de perlas, o qué es lo que pasa, por qué Colón mantiene ese interés tan acendrado en que le financia y le sigan financiando viajes a América. Entonces hay un interés manipulatorio, hay una estructura retórica subyacente a esta carta para tratar de convencer a los reyes católicos de que efectivamente ha llegado al paraíso terrenal y una tierra muy rica, etcétera. Ya lo vamos a ver, ¿no? Sin embargo, obviamente Colón no es el primero en referir los viajes a tierra firme, como ellos llamaban, ¿no?, lo que hoy es Venezuela, ¿no? Además de Colón, por supuesto, aparecemos en la historia de las Indias de Bartolomé de las Casas, también en la historia general y natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, la historia general de las Indias de perdón, aquí me equivoqué yo, las elegías de ilustres varones de Indias de Juan de Castellano, las relaciones historiales de Pedro de Aguado, que una cantidad de escritos que se reunieron bajo ese nombre, las noticias historiales de la conquista de tierra firme en las Indias occidentales de Fray Pedro Simón, y finalmente, un siglo después, la obra que es la primera obra nuestra, la primera historia de la conquista nuestra, que es la historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, del padre Oviedo y Baños. Todas estas historias están indeleblemente influidas por un texto importantísimo de todo lo que es la literatura científica romana, que es la famosa historia natural de Plinio, el llamado Plinio el Viejo, de Plinio II. Plinio, no sé si se habrán dado cuenta que los textos de estas crónicas, muchas eran historia general, historia natural, bueno, porque está allí la influencia de Plinio. Plinio, no sé, como dato, nos dice Cayo Plinio II, nació el año 23 y murió el 25 de agosto del año 79. ¿Por qué sabemos exactamente el día en que nació? Porque murió, porque murió registrando y estudiando la explosión del Vesubio en Pompeya. Se acercó demasiado estaba en un barco, estaba mirando la explosión y en su afán científico se acercó demasiado a la costa y, bueno, fue llevado por las explosiones, por la erupción volcánica. Plinio era un noble romano perteneciente al orden ecuestre. Eso no puede sonar como cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. El orden ecuestre es el orden romano que
tenía acceso, que tenían caballos, eran los caballeros. En ese momento cualquiera no tenía caballo, además todo el que tenga un caballo, yo no tengo, todo el que tenga caballo debe imaginarse que todo lo que eso implica, tienes que tener lugares, terreno, etcétera, etcétera. O sea, eran los ricos. Estudió botánica y filosofía y se dedicó a la carrera militar, cumpliendo labores administrativas en la Galia y en Hispania. En todos esos viajes reunió muchísimos datos y además, por supuesto, una ingente biblioteca que solo los ricos, ayer como ahora, podían tener una gran biblioteca para escribir su Naturalis Historia, su historia natural. Reúne en 37 libros la información contenida en más de 2000 libros, además de los datos recopilados en sus viajes por el mundo. Influido por las investigaciones de Aristóteles, se trata de la mayor enciclopedia que recoge todo el saber científico de la antigüedad, abarcando datos sobre geografía, cosmografía, botánica, zoología, medicina, mineralogía, etnografía, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo veremos. La Naturalis Historia fue la gran fuente de conocimiento científico antiguo, cuya autoridad se mantuvo hasta el surgimiento del método científico e inspiró las grandes exploraciones de la edad de los descubrimientos. Vamos a ver ahora mismo, de inmediato, vamos a ver la influencia. Ellos siempre escriben y describen nuestra naturaleza americana siguiendo a Plinio, según el modelo de Plinio, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poquito sobre la relación del tercer viaje. Ya habíamos visto que se trata de una carta muy interesante donde hay una intención manipulatoria y una intención persuasiva en la carta para lograr pues el financiamiento por parte o mantener el financiamiento por parte de los reyes católicos. Pero también podríamos hablar sobre todo de las citas frecuentes de antiguos y modernos y que el canon medieval no distinguía entre autores griegos, autores romanos, sino simplemente estaban los antiguos y los modernos, ¿no? Eso se va a ver, la inmensa cultura del almirante Colón se va a ver perfectamente a través de la biblioteca que se conservó y que su hijo Hernando conservó y que todavía existe en Sevilla. Y a partir de esa biblioteca es muy importante para nosotros reconstruir un poco el pensamiento de Colón, qué era lo que había en esa cabeza, ¿no? Qué era lo que, pero sobre todo también el saber cosmogeográfico de la época, ¿no? Porque Colón, por supuesto, interesado, obsesionado en estos temas, se había dado a la tarea de recopilar todo lo que tuviera que ver con la tradición de los relatos de viajes, de las cartas y de la geografía antigua, ¿no? Entonces todo eso está allí. Y eso da esa idea de argumentativa, da una condición especial a la relación del tercer viaje especialmente, ¿no? Que la vincula con la epistolografía antigua, ¿verdad? Y con todos con todas las técnicas de la antigua retórica. Está presente ahí también pues sus ideas mesianistas, ¿no? Y hay todo una interesantísima mezcla, ¿verdad? Entre la tradición de los relatos de viaje, la cultura clásica, pero también, por supuesto, las sagradas escrituras, ¿no? Y en ese sentido yo me interesó muchísimo transcribir un pequeño fragmento de lo que se llama el mito de la Edad de Oro, que está en la obra Trabajos y Días de Hesíodo, y que según los estudiosos representa algo así como el gran ideario que va a marcar no solamente las cartas de Colón, como lo veremos ahora, sino también la idea de
la idea que tenemos los americanos, la idea paradisíaca que tenemos los americanos de nuestro propio entorno. Me parece, me parece que es un texto fundador, un texto importantísimo, y que entre el mito de la Edad de Oro, por un lado, y por otro lado el mito del paraíso, ambos, que no son excluyentes en las cartas de Colón ni en la Crónica de India, sino se complementan, que son complementarios, ambos constituyen algo así como el concepto o el ideal principal que va a marcar la concepción del mundo nuevo. Dice, al principio los inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de hombres mortales que vivían como dioses con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria, y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad se recreaban en fiestas ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño, poseían toda clase de alegrías y el campo producía espontáneamente abundantes frutos. Eso es muy interesante. O sea, ahí en ese fragmento específico hay una cantidad de ideas que van a configurar esa noción paradisíaca de América. Vamos a ver cómo lo dice Colón, dice, en la tierra de gracia hallé temperancia, es el clima, ¿no? Temperancia suavísima, en las tierras y árboles, a ver, no puedo, perdonen ustedes porque me está tapando, bueno, tan hermosos como en abril las huertas de Valencia. Me interesa esto, ¿no? Siempre la comparación con Europa. Y la gente de allí de muy linda estatura y blancos más que otros que haya visto en las Indias, y los cabellos muy largos y llanos, y gente más astuta y de mayor ingenio y no cobardes. Yo siempre que transcribo a Colón me encanta con su ortografía porque es encantadora, ¿no? De este no sé, castellano, portuñol, esta jerga que un poco tiene que ver con la jerga de lo que hablaban los marineros del Mediterráneo en el siglo XV-XVI, una lengua adorable, ¿no? Abajo, yo no hallo ni jamás he hallado escritura de latinos ni de griegos que certificadamente diga, sino en este mundo, del paraíso terrenal. Ni he visto ningún mapamundo salvo situado con autoridad de argumento. Es decir, ahí explica él, dice, bueno, el paraíso queda en este mundo, ¿no? Y fíjense ustedes cómo él cita sus autoridades, ¿no? Dice, Plinio escribe que la mar y la tierra hace toda una esfera y pone que esta mar océana sea la mayor cantidad de agua y está hacia el cielo. Abajo, más adelante dice, Aristóteles, ¿no? Dice que este mundo es pequeño y es el agua muy poca y fácilmente se pasa de Europa, de una parte a otra. Entonces, fíjense ustedes cómo esta concepción, esta tradición está presente en el documento fundador de nuestra identidad y sobre todo de nuestro imaginario acerca de nosotros mismos, que es algo que me interesa mucho. Cómo los americanos hemos aprendido a vernos a nosotros mismos, ¿no? Vamos a ver un poco estas ideas y estos prejuicios también, ¿por qué no? Presentes en la mayoría de los textos, en algunos de los textos que vamos a revisar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Plinio, en la Naturalis Historia, en el libro séptimo, que es el que él dedica a la etnografía y a la antropología, dice, existen en todo el mundo infinitos ejemplos de piedad, pero hubo uno en Roma con el que no podía compararse todo el resto, ¿no? Fíjense cómo lo dice, adaptado, por supuesto, a su entorno, como lo dice López de Gómara. Dice, nunca jamás rey ni gente anduvo y sujetó tanto en tan breve tiempo como la nuestra, ni ha hecho ni merecido lo que ella, así en armas y navegación como en la predicación del santo evangelio y conversión de idólatras, por lo cual son españoles dignísimos de alabanza en todas partes del mundo, lo dice López de Gómara. Entonces,
Aquí vemos claramente cómo ya se va configurando una versión, una visión, perdón, dicotómica, ¿no? Donde, y obviamente, eurocéntrica, ¿verdad? Lo que fue en la historia de Heródoto el helenocentrismo será en las historias de Plinio el italocentrismo y por supuesto será el eurocentrismo y el hispanocentrismo en la Crónica de India. Es decir, nosotros somos la medida de la civilidad, la medida de todo lo que son los valores nuestros, la piedad, la mesura, y estos pueblos de lo que ellos, como ellos le decían, los bordes de la ecúmene, o sea, los bordes del mundo habitado. Estos pueblos de la periferia son donde ocurren estas cosas excéntricas y extrañas. Eso va a ser una categoría y un prejuicio que va a acompañar y que va a asignar a toda la crónica. Lo vamos a ver acá. Fíjense ustedes este otro fragmento de la historia de Plinio. La India y parte de Etiopía están llenos de cosas milagrosas. Sus filósofos, a quienes llaman gimnosofistas, se quedan, mentira, porque gimnosofista es un término griego, pero bueno, se quedan desde el amanecer hasta el ocaso observando el sol, con los ojos inmóviles, y permanecen todo el día sobre la arena ardiente, alternando los pies uno a uno. Miren ustedes este fragmento de López de Gómara. Dice: a los sacerdotes llaman piaches, en ellos está la honra de las novias, la ciencia de curar, la de adivinar, invocan al diablo y en fin son magos y nigrománticos. Es decir, fíjense ustedes eso, ¿no? O sea, allí eh, en estos extremos del mundo conocido, en la periferia ocurren estas cosas extrañísimas y por supuesto que nos dan mucho miedo, ¿no? Desde luego que eso está. Es un intento patémico, un intento de patemizar, ¿verdad? El fragmento, ¿no? Que el fragmento produzca una emoción que por supuesto es de extrañeza y de temor, desde luego, ¿no? Hacia el oeste de Etiopía, dice Plinio, está la fuente del Nigris, la cual, según piensa la mayoría, son las fuentes del Nilo. En estos confines habita una bestia llamada Catoblepas, por lo demás de tamaño moderado e inactiva en relación a los demás animales, solo que tiene una cabeza tan grande que con dificultad puede moverla y siempre está echada en tierra. Es, sin embargo, mortal para la especie humana, ya que todo el que mira sus ojos expira. Esto es muy interesante, ¿no? Qué miedo da. Por supuesto que todas estas cosas dan origen a todos estos bestiarios medievales, de lo cual se puebla también la imaginación de los primeros cronistas. Eso está clarísimo, ¿no? Miren ustedes cómo lo cuenta Fernández de Oviedo. Dice: en la isla de Margarita hay unas culebras ponzoñosísimas que dentro del tercer día muere aquel a quien muerden, o se le saltan o revientan los ojos de la cara al herido. Revientan, en la medida de lo posible yo trato de respetar la ortografía de este español antiguo. Bueno, perdonen ustedes, son a lo mejor desviaciones profesionales de un filólogo, pero esto a mí tiene mucho significado también, ¿no? Pero lo que me interesa también es esto, ¿no? No solamente esta gente es extraña, sino que también hay unos animales que no tenemos aquí en Europa, que son extrañísimos y que son, ojo, peligrosísimos, ¿no? Cuidado, porque son mortales. Luego también viene lo que tiene que ver con la descripción de las aves. Eso es todo un tópico y tiene que ver, está muy emparentado, un tópico aristotélico, está muy emparentado con los tratados eh, zoológicos y naturalistas, por supuesto, de Aristóteles, ¿no? Aristóteles, además de su obra ética, que es la que más conocemos, y también de su obra política, también fue un gran lógico y, por supuesto, también hizo estudios naturalistas. Él se dio a la tarea de, por ejemplo, clasificar cómo eran las aves acuáticas del Egeo, ¿no? O las conchas, que también le gustaba mucho. La primera distinción que hay que hacer, dice Plinio, entre las aves consiste en la diferenciación que existe entre las patas. Unas tienen pezuñas encorvadas y otras dedos, y están también las que son palmípedas, como los gansos, y
casi todas las aves acuáticas. Las que tienen pezuñas se alimentan en su mayor parte de carne. Ahora vamos a ver otro que es toda un locus, todo un lugar común de las primeras descripciones de animales en la Crónica de Indias, que es la descripción, por supuesto, del papagayo, del guacamayo. Imagínense ustedes un europeo que ve por primera vez guacamayo. En esta tierra y en toda la tierra firme, eso va con nosotros, la tierra, ellos nos llamaban, por supuesto, la costa firme, ¿no? En comparación, para estos primeros cronistas, la costa firme es importante. Se contrapone a las islas, ¿no? del mar de las Antillas. En esta tierra y en toda la tierra firme son los papagayos mayores que los de estas islas y son verdes, la color muy claro como blancaza, pero los de las islas son más verdes y color algo más escura. Tienen todos los de la tierra firme los pescuezos de color amarillo como manchas coloradas y las puntas de arriba de las alas con manchas coloradas y algunas plumas amarillas y las mismas alas. Los de estas islas ninguna cosa tienen amarilla, los pescuezos tienen colorados a manchas, ¿no? Y finalmente también que hay otra parte muy importante que es la descripción de las plantas. Las plantas, el interés en las plantas obviamente tiene que ver con la utilidad, para qué nos sirven, si las frutas son comestibles o no. Hay un interés también, vamos a llamarlo así, pragmático. Y esto también es algo que hay que rescatar de la lectura de la Crónica de Indias, ¿no? El pragmatismo que tiene toda esta apropiación de toda esta información, toda esta clasificación de las informaciones, tienen que ver con, bueno, un interés pragmático de apropiarse y de aprovecharse, desde luego, ¿no? Si el ligustro, dice Plinio, es el mismo árbol que el ciprés de Oriente, este tiene sus propios usos en Europa. Su jugo es recomendable para los nervios, las articulaciones y los escalofríos. Allí también se usan sus hojas para tratar la úlcera crónica y mezclado con una punta de sal es bueno para las llagas de la boca. Dice Fernández de Oviedo, el otro género de fruta en cardones, de la misma manera, es de fruta verde y quiere parecer dátiles, pero son más gordos y lo de dentro es blanco y la simiente como granillos de higos y cuando se comen, que están muy bien sazonados, sale o sube a las narices un olor de almizcle muy suave. A esta fruta le llaman los indios agoreros. En conclusión, con respecto a la crónica. Las crónicas son el documento fundador de la literatura venezolana y se encuentran ya plasmadas las principales ideas, conceptos y prejuicios que van a caracterizar nuestra cultura. Somos extraños, las cosas, aquí ocurren cosas muy extrañas, por supuesto, somos extraños y la naturaleza también es muy rara, es peligrosa, hay que andar con mucho cuidado, todo es exagerado, es un mundo virgen donde podemos hacer cosas nuevas, ¿no? Y fíjense por dónde nos han salido las cosas nuevas que hacemos acá, ¿no? Porque eso también hay como un sino en la historia política, ¿no? La forma de narrar y de concebir, de mirar el mundo inédito, responde a las categorías con que los escritos geográficos y científicos de los antiguos describían el mundo, ¿no? Dividir en partes, decir los de allá hacen esto, por un lado, siempre dicotomizar, o si no son dicotomías, se divide en tres partes. Estas categorías lógicas, estas organizaciones lógicas, responden sin duda alguna a los parámetros marcados por los libros científicos en la antigüedad. Estas categorías se agrupan en dos niveles. De esto vamos a tratar al final también, que tienen que ver con una lectura metafórica de América, ¿no? Como las huertas de Valencia. Esto te parece a cuando la nieve cae en tal sitio. Las toninas son como los tritones, pero también como las sirenas. ¿No? Siempre tratando, convirtiendo a América en una especie de metáfora del mundo sustantivo, que es evidentemente el mundo europeo, ¿no? Pero también con las técnicas discursivas codificadas por la retórica clásica, orientadas hacia la manipulación y la persuasión.
Vamos a hablar un poco, da esta vergüenza hablar tan poco tiempo, nada menos que sobre Bello. Bello es simplemente el culmen, la culminación de toda la cultura colonial venezolana, ¿no? Es una síntesis, lo vamos a ver ahora, ¿no? Eh, Tiene que ver, él mismo encarna todo lo que hay dentro de la cultura venezolana de ese siglo XVIII en que nace. Es decir, una acendrada y muy ya consolidada cultura clásica que comienza a abrirse al cientificismo, al espíritu ilustrado, ¿no? Eso es Bello, ¿no? Bello es, ya lo vamos a ver, después lo diremos, es una síntesis de todas las corrientes culturales que se concentran no solamente en Caracas, en esa diminuta, en esa recoleta ciudad pequeñita, ¿no? Aparentemente insignificante en el contexto del Imperio Español, no solamente allí, sino en Occidente, porque luego toda esa formación, vamos a llamarlo así, conservadora, llamémosla así, pero muy consolidada que él se lleva de Caracas, él luego la expandirá en Londres, ¿no? Nada menos que en una capital como Londres. Ilustración, clasicismo y romanticismo van a ser las grandes corrientes de su periodo. En mi época yo tuve que soportar muchas veces cuando estudiaba discusiones, que no es un clasicista, no es un ilustrado, no es un romántico, un empeño como en clasificarlo, un empeño perdido, por supuesto, ¿no? Su relación con los clásicos, toda. Pero lo clasificamos de esta manera, ¿no? Traducciones directamente de poesía latina, poesías originales donde está toda la influencia de la cultura clásica, pero también teatro, en su Venezuela consolada es graciosísima, ¿no? La llegada de la vacuna, Neptuno la trae, entonces Carlos IV es Augusto, el emperador, bueno, una cosa eh, siempre con referentes grecolatinos, sus estudios sobre filología clásica, ¿no? En el Compendio de Historia de la Literatura 1850 hay dedica 2 libros a la literatura griega y a la literatura latina, tratados de gramática, tratados de lingüística, tratados de métrica y estilística clásica, su gramática latina, estudios jurídicos, compendio de derecho romano, artículos de prensa, como por ejemplo el aparecido en 1831 sobre el estudio de la lengua latina, porque había una querella entre los que propugnaban los estudios clásicos en Chile y los que no. Y por supuesto, Bello, que fue periodista también, por supuesto estaba del lado, era el más firme defensor de los estudios eh, clásicos. Hay un poema que a mí me interesa mucho y creo que me sirve para hablar muchísimo sobre la tradición clásica en Bello, que es el soneto, el famoso soneto Mis Deseos. Mis Deseos, que es de su época, por supuesto, 1808, de su época caraqueña, y es muy interesante porque dice al comienzo, esto es copia textual, dice, ocerat in votis, ¿no? Ahí Bello le está dando una pista a su público, que es un público culto, por supuesto, estamos hablando del mantuanaje, recuerden ustedes que él es como que le decían, el cisne del Anauco, ¿no? Él es el gran poeta, ¿no? De la clase, de las élites caraqueñas, por tanto, élites sumamente cultivadas que comparten con él todo el conocimiento de la literatura romana, ¿no? Sabes, rubia, qué gracia solicito cuando de ofrenda cubro los altares. No ricos muebles, no soberbios lares, ni una mesa que adule el apetito. De Aragua a las orillas un distrito que me tribute fáciles manjares. Do vecino a mis rústicos hogares, entre peñascos corra un arroyito. Para cogerme en el calor estivo, que tenga una arboleda también quiero,
do crezca junto al sauce el coco altivo. Felice yo, sin este albergue muero. Disculpen ustedes que no lo puedo leer porque me tapa. Bueno, ustedes complementan allí, le da el sella con un beso, el adiós postrero. Perdonen ustedes y que me perdone don Andrés también. Fíjense ustedes dónde está esta idea paradisíaca, esta idea de este lugar maravilloso, este lugar, ahí está todavía esa idea de la edad de oro, ¿verdad? De esa pobreza primigenia, ¿verdad? Esa sencillez rústica, ¿no? Que, ¿verdad? Donde él no quiere soberbios lares, ni ricos muebles, etcétera, sino ni una mesa, ¿verdad? Que adule el apetito con cocina muy rebuscada, sino que quiere es un lugar pequeño, ¿verdad? Y me interesa un poco que veamos esto, ¿no? Para cogerme que tenga una arboleda, donde crezca, cuidado, el coco. Una de las grandes cosas que hace Andrés Bello es que Andrés Bello en su poesía empieza a introducir los nombres de nuestras frutas, de nuestros árboles, de nuestro paisaje, de Aragua a las orillas, un distrito, ¿no? Nuestra naturaleza comienza, América empieza a entrar. No es justo ni responsable decir solamente con Andrés Bello, ni que fue el primero, pero en su poesía está ya presente, ¿no? No es una poesía solamente europea, ¿no? Sino que están las ideas europeas, pero ya comienzan a estar adaptadas a nuestro entorno, a nuestra realidad americana. Para aquellos, repito, lectores cultos, muy cultos, como él, que pertenece a esto que está arriba, Okeratin Wotis, es una pista. Son las primeras palabras de la sátira sexta, la sátira segunda del libro sexto de Horacio. Bello es un gran horaciano, es un gran admirador de la poesía de Horacio, y la poesía y la sátira segunda de Horacio comienza: estos eran mis deseos, hoc erat in votis, en latín. O sea que eso está dirigido a la gente que, como él, sabe latín y sabe poesía latina. Es decir, repito, la gente de las élites cultas caraqueñas. Estos eran mis deseos, y vamos a leer exactamente la descripción que nos hace en ese soneto Andrés Bello. Estos eran mis deseos: una parcela no muy grande, con una fuente cerca que perennemente mane, y un pequeño bosque un poco más arriba. Los dioses han sido más generosos y lo han hecho mucho mejor. Los dioses son mecenas. Mecenas le regaló a una casa de campo exactamente así, a Horacio, la Villa Sabina, que todavía ahí está la fuente, por si acaso hay una foto, todavía se conserva en las cercanías de Roma. Y fíjense ustedes cómo funciona la tradición clásica. Inspirado en esta sátira, don Andrés Bello compone un soneto, forma de la poesía española como la que más, ¿verdad? Un soneto, pero en ese soneto, inspirado y con imágenes del mundo antiguo, él va ya metiendo, ¿verdad?, nuestro paisaje y nuestros nombres: el coco, el sauce, Aragua, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Para eso también yo quiero aquí aprovechar de poner el Beatus Ille. Beatus Ille es uno de los poemas más famosos de Horacio. Bello sin duda es un gran horaciano, ¿no? Feliz aquel que sin negocio alguno, como los hombres de antaño, los campos paternos con su yunta labra, libre de usura, al que nunca despierta en las filas el clarín truculento. El clarín truculento es, cuidado, en las filas el clarín truculento, ¿no? Poco truculento, poco confiable en las filas del clarín. Es decir,
antimilitarismo, ¿no? Quien no teme al mar airado, el foro rehuye, los umbrales soberbios de los ricos ciudadanos. Aquí hay una, ¿verdad? Un eco en el soneto de Bello. Más los altos álamos con crecidos vástagos de la vid casa o contempla. En el valle oculto las errantes greyes mugidoras o los brotes secos con podón monda a los que injertos suplanten o en limpias ánforas guarda la exprimida miel o a las ovejas dóciles esquila. Bueno, y continúa, ¿no? Este poema que ha tenido una grandísima tradición, se puede hablar incluso del motivo literario del Beatus Ile, tiene también una impronta muy importante en Bello. Veamos qué pasa en la alocución a la poesía. Divina poesía, tú de la soledad habitadora, a consultar tus cantos enseñada, ¿sí? Con el silencio de la selva umbría. Tú a quien la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa, que en tu nativa rustiquez desama y dirijas el vuelo a donde te abre el mundo de Colón su grande escena. Y continúa, por supuesto. Creo que esto es toda una declaración. Esto es todo ya una declaración de la poesía, pero lo que me interesa mucho es que esa poesía a la que invita a don Andrés Bello a que venga a América y porque esa nativa rustiquez es desdeñada por la culta Europa, esa poesía es descrita, ¿verdad? Tus cantos en el silencio de la selva umbría, en la verde gruta, la morada, etcétera. Tu nativa rústica es descrita con los elementos con que la describe Hesíodo en la Teogonía. Veamos qué dice Hesíodo al comenzar su poema Teogonía. Dice, comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar de muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, de la fuente del caballo en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbran vivamente sobre sus pies. Fíjense ustedes que es es el mismo imaginario en las musas que viven en un lugar rupestre, en la montaña del Helicón, en grutas, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante cómo Bello propone el traslado de todo un imaginario, ¿verdad? Que tiene que ver con la cultura clásica, ¿verdad? A América, pero sin embargo con los estereotipos, vamos a llamarlo así, heredados de la cultura clásica. Esto me parece muy interesante. Finalmente, lo vamos a ver también en la zona tórrida, ¿no? Tendida para ti la fresca parcha en enramadas de verdor lozano, cuelga de sus sarmientos temperadores nectarios globos y franjadas flores, ¿no? La parcha. Para ti el maíz, jefe altanero de la espitada tribu. Hincha su grano, para ti el banano. Desmaya. Ya va metiendo todas nuestras frutas, los nombres comunes de nuestras frutas están ya presentes en esa literatura. Y más abajo es muy interesante, dice, amáis la libertad, el campo habita. No allá donde el magnate entre armados satélites se mueve, o la virtud amar que el retiro de... Entonces, fíjense ustedes cómo está allí presente también un ideario de vida que viene del motivo literario, sin duda alguna, del Beatus Ile. Bello representa la culminación y la madurez del cultivo y desarrollo de la cultura clásica en América colonial. El producto más acabado de la paideia, la educación colonial. Esa educación basada en el estudio de los textos latinos, en el estudio de la latinidad y de todo lo que es el pensamiento y la literatura clásica, ¿no? Espíritu enciclopédico representa la síntesis de los saberes y conocimientos de la época, lo que pone con ánimo prometeico al servicio de las nuevas repúblicas hispanoamericanas. El panamericanismo republicano del siglo XIX, eso es muy interesante.
Y es una idea que también viene de todo lo que es la idea anfictiónica del Golfo de Corinto, etcétera, etcétera. Lo dice Bolívar, lo dirá Bolívar, ¿verdad? En la Carta de Jamaica. Entonces, vemos también allí cómo eso está allí también presente en todo el ideario político. Su poesía, como su obra toda, constituye una síntesis, pero también un inmenso esfuerzo de adaptación del arte y del pensamiento europeos a la realidad y la naturaleza hispanoamericanas, siempre en función del desarrollo de las jóvenes repúblicas. A finales del siglo XIX tendremos ya la figura de Lisandro Alvarado. Muy interesante lo que acá, esto he debido ser un poco más honesto y poner que es una nota tomada del libro sobre el positivismo en Venezuela de don Ángel Capelletti. Dice, desde la época colonial, durante el reinado del escolaticismo aristotélico tomista en las primeras universidades hispanoamericanas, no se daba una unidad de pensamiento comparable a la ocurrida a partir de 1870 con el desembarco de las ideas positivistas en el continente. El desembarco del positivismo fue una especie de terremoto, una especie de aplanadora, vamos a llamarlo así, conceptual, filosófica, que ayudó un poco a homogeneizar el pensamiento en torno a un cientificismo y en torno a la idea del progreso. Lo vamos a ver. No puede decirse que el positivismo fue la ideología oficial durante el guzmancismo, pero se inspiró acciones de gobierno en el campo de la cultura, la ciencia y la educación. Lisandro Alvarado, que fue médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista, representa esa nueva orientación que une a las humanidades y a las ciencias alrededor de la noción de progreso. El nuevo cientificismo y la ciencia social. El nuevo cientificismo va a inspirar, ¿verdad?, la ciencia, lo que hoy, gracias a ese positivismo, llamamos las ciencias sociales. Antes eran las humanidades, ahora las llamamos ciencias sociales. Y eso también, sería bueno destacar la profunda educación latina que tuvo él en el colegio La Concordia en el Tocuyo, ¿no?, de donde es oriundo, ¿no? Y eso me interesa muchísimo porque nos habla de que eso ya sería otro tema muy interesante, ¿no? Estos centros de estudios de latín y de estudios humanísticos no estaban concentrados solamente en Caracas. Eso lo podríamos tratar en cualquier otro momento, ¿no? Había centros muy importantes en la provincia venezolana. Vamos a hablar un poquito de Tito Lucrecio Caro, el autor del poema de Rerum Natura que tradujo don Lisandro Alvarado. Según San Jerónimo, en su comentario a Eusebio, Lucrecio fue víctima de locura por haber ingerido unos filtros de amor. Vamos, ya sabemos a qué se refiere. No hay pocos tratados médicos de la antigüedad que relacionan la locura con este tipo de sustancias, ¿no? Escribió su poema, por tanto, per intervalia insania, es decir, en los pocos periodos de intervalos de su insania, es decir, en los pocos momentos en que estaba cuerdo, y se suicidó a los 44 años de edad. Es tradición que Cicerón, en una carta que le escribe a su hermano Quinto, Ad Quintum Epistola de la 2.9, terminó corrigiendo su poema y lo editó. El de Rerum Natura está emparentado con la tradición de los poemas llamados perifíceos de los poetas, de los filósofos presocráticos. Vamos a tratar de explicar esto muy brevemente. La poesía antes era también, no siempre se escribió en prosa, antes se escribía en verso. Los primeros que empiezan a escribir poesía en prosa van a ser Platón y Aristóteles. Platón, que empezó a escribir diálogos, muy inspirado por supuesto en el teatro,
y Aristóteles, que fue el primero en escribir propiamente tratados filosóficos. Pero anteriormente se escribían en verso, los poetas, los filósofos se expresaban en verso y escribían unos poemas que los llamaban así, perificios, que significa acerca de la naturaleza. Por tanto, el título del poema de Lucrecio, de Rerum Natura, es simplemente una traducción latina de los perificios de los poemas, de los poetas y filósofos presocráticos. Compuesto en 6 libros en hexámetros latinos, es el único poema filosófico de la antigüedad que se conserva íntegro y es el primer poema cosmogónico materialista de la historia. Tiene un gran valor lingüístico, un gran valor estilístico. Lucrecio es un poeta culto con un fino sentido estético. El poema no es solamente una receta filosófica, tiene momentos líricos de verdad de muchísima altura que merece la pena en algún momento detenerse en ellos. Recoge las enseñanzas fundamentalmente de Epicuro, quien desarrolló a su vez el atomismo, por tanto el materialismo de Leucipo y Demócrito, aunque su inspiración directa es el Perificios de Empédocles. Tenemos que entender, a la luz de lo que estamos diciendo, que comentadores del periodo cristiano, del periodo del auge del cristianismo, como San Jerónimo o San Eusebio, hayan dicho que estaba loco y que terminó suicidándose. Obviamente un poeta que lleva a los versos latinos todo el materialismo atomista de Epicuro, obviamente tenía todo el desprecio de todo el cristianismo. Este desprecio y esa censura se va a sentir durante toda la historia de los textos que tengan que ver con Epicuro. Los textos que tengan que ver con Epicuro se pierden, no se consiguen, están extraviados, no consiguen, si alguien lo consigue, nadie los quiere editar, y es porque la iglesia obviamente los persigue, ¿no? Eso tiene que ver con eso. La traducción de Lisandro Alvarado queda como el primer intento latinoamericano de asociar un corpus filosófico a una obra clásica greco-latina. Vamos a mirar un poco, vamos a leer algunos textos en la traducción de Don Lisandro. Engendrador, este es el comienzo. Engendradora de los Eneadas, de los dioses y de los mortales de Licia. Alma Venus. Alma significa en latín Venus nutricia. Tú que bajo los deleznantes signos del cielo pueblas y el mar cargado de naves y la tierra de mieses portadora, pues que por ti es concebida toda la raza animante y luego que surge contempla la lumbre del sol, ya que sola gobiernas la naturaleza y sin ti nada surge en los divinos confines de la luz, ni se torna risueño y amable, a ti solicito de compañera al escribir estos versos que sobre la naturaleza de las cosas procuro componer para el hijo de los memios, uno de los nuestros. Esto es el comienzo, es la invocación. Y la invocación no es gratuita que sea a Venus, ¿no? A la diosa del amor. Y fíjense ustedes lo que dice, ¿no? Es por ti que todo el mundo se mueve, ¿no? Es una metáfora hermosa de Lucrecio, pero que también hace pensar mucho de lo que viene después, ¿no? Es decir, no es ningún dios, es el amor, ¿no? Hay un fragmento aquí que dice, nunca, son fragmentos que escogí, ¿no? Nunca cosa ninguna se ha engendrado de la nada por obra divina. Fíjense ustedes, o sea, nada se ha engendrado de la nada por obra divina. Díganme ustedes si no lo va a perseguir la iglesia, ¿no? En efecto, a los mortales todos sobrecoge así el miedo de ver cumplirse en el cielo y en la tierra muchos actos cuya causa por ningún medio pueden explicar. No me interesa muchísimo porque fíjense ustedes que el gran interés de Lucrecio y de Don Lisandro es acabar con la superstición religiosa. Ahora adelante,
para que puedas reconocer que en los seres animados el espíritu y el alma leve son nativos y mortales. El espíritu y el alma son mortales. Paso a exponerlo en versos dignos de tu atención, largamente pensados y con grata labor de parados. Lo demás que por sí crece y por sí se crea, y lo que se forma en las nubes, nieves, vientos, granizos, frías escarchas, fuerza intensa del hielo, intensa coagulación de las aguas y el obstáculo que refrena a trechos los corrientes ríos, muy fácil es, sin embargo, explicarlo y fijar en el espíritu cómo se realiza. Perdón porque no puedo leer, de nuevo me tapa la computadora, pero bueno, se ve claramente cuál es el espíritu del poema, a dónde va. Y fíjense ustedes en este fragmento, que lo escogí para que veamos cómo trata de explicar científicamente todos los fenómenos meteorológicos que son, por supuesto, una fuente de superstición. Entonces, esa es la orientación. Y fíjense ustedes cómo no es gratuita para nada la escogencia de don Lisandro en una Venezuela atrasada, que lucha por salir, por supuesto, del oscurantismo, ¿no? Cuando Lisandro Alvarado acomete la traducción del De Rerum Natura, no existía ninguna versión completa del poema publicada en español. La primera traducción se atribuye al granadino Javier de Burgos, hoy perdida. Le seguirá la del Abate Marchena en endecasílabos castellanos, que es la que ha quedado como la primera en español. Hecha en 1791, solo pudo ser publicada en 1892, es decir, 100 años después fue que se pudo publicar lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, la iglesia siempre estuvo atrás de todos los textos que tuvieran que ver con Lucrecio y con Epicuro, por herejes, por supuesto. Alvarado inició su traducción en 1891, es decir, un año antes de que fuera publicada esta en Sevilla. Nunca tuvo en las manos la traducción de Marchena. Basado en la famosa edición de Munro, Cambridge 1884, que todavía hoy sigue siendo la gran edición latina de El De Rerum Natura, y que le consiguió su amiguísimo, querido amigo y coterráneo Gil Fortul, porque Gil Fortul era embajador en Inglaterra, cónsul en Inglaterra, y Lisandro Alvarado se lo pidió. Entonces él se lo compró muy amablemente, se lo envió, y a partir de allí, de esa edición latina, fue que él siguió escribiendo. Trabajó casi toda su vida en ella, corrigiéndola, y solo fue publicada íntegra en Caracas en el año 1950. Es decir, fíjense ustedes lo mismo, ¿no? Aquí no creo que haya sido por la iglesia, precisamente. Santiago Quey Ayala afirmaba que Pérez Bonalde había traducido el De Rerum Natura en hexámetros castellanos, pero el manuscrito no ha podido ser encontrado. Por tanto, la primera gran traducción latinoamericana, ¿verdad? Y la segunda al español que se conserva es la de don Lisandro Alvarado. Y además de eso, bueno, es una de las cuatro, la primera de las cuatro traducciones que han sido hechas del De Rerum Natura en América, más dos en España. Es muy significativo eso. Lucrecio ha sido más traducido en América que en España. Conclusiones generales. El proceso de construcción de la idea de América está marcado por la presencia e influencia de ideas, conceptos y también prejuicios heredados de la antigüedad greco-romana. Estas ideas, conceptos y prejuicios operan en dos niveles. Por una parte, un nivel metafórico, llamémoslo así, que consiste en encontrar semejanzas con el mundo antiguo a la hora de escribir el continente inédito. El otro nivel más profundo consiste en el uso de estructuras de pensamiento heredadas de la poética y la retórica clásicas para construir el imaginario y el concepto del nuevo mundo. La crónica de la conquista de la tierra firme, lo que hoy es Venezuela, la obra de Andrés Bello y la traducción del De Rerum Natura de Lisandro Alvarado señalan tres momentos diferentes de este proceso. En estos tres momentos históricos permanece intacta la versatilidad, la vigencia y la condición ejemplar
que es una característica esencial de la cultura clásica grecolatina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariano, a ti por esta completa y a la vez resumida exposición de un tema tan complejo y tan rico de trabajar, como lo acabas de mostrar en este momento, Elías. Nada, yo también manifiesto mi gratitud, Mariano, ha sido muy importante, muy útil, nos abre muchos senderos de explicación, generalmente desconocidos, de manera que la pegamos de jonrón en la Fundación de la Cultura Urbana cuando te invitamos. Esto de jonrón no es neoclásico, ni es ni clásico, ni nada, pero lo entiende la gente. Muchas gracias, Mariano. De verdad que sí, estamos muy contentos por tu conferencia, muy satisfechos, es de gran utilidad, que de eso se trata precisamente. Y ahora nada, dejaría yo a Dayanida para que se maneje con los amigos oyentes o destinatarios de la conferencia en caso de que quieran hacer comentarios o preguntas al ponente. En realidad hay comentarios de agradecimiento a Mariano, saludos. Te escucharon desde España, dicen por acá. Bueno, creo que más que todo hay comentarios de agradecimiento y celebración de tu intervención del día de hoy, Mariano. Creo que ha sido muy completa y bueno, además abre caminos para seguir a los que no somos especialistas en la materia, seguir leyendo e investigando al respecto. Muchísimas gracias. Sí, hay un comentario muy bonito sobre Alfonso de los Reyes, ¿no? Creo que efectivamente don Alfonso es algo así como un gran continuador, ¿no? Es quien, si me perdonan la imagen a lo mejor un poquito cursi, quien toma la antorcha de Bello y la continúa, ¿no? El gran divulgador y el gran no solo divulgador, sino profundizador de los estudios clásicos, el que cree en esa vigencia y en la importancia de la cultura clásica en la construcción de la idea de América Latina, en la construcción de la cultura latinoamericana y por supuesto de nuestra tradición humanística, es don Alfonso, sin duda alguna. O sea, yo creo que son dos hitos, obviamente son dos momentos diferentes. Don Andrés Bello es el constructor, ¿no? de las naciones con esos materiales que le da la cultura clásica, y ya luego don Alfonso es un continuador, ¿no? Pero sin duda alguna el humanismo clásico en América Latina no sería el mismo, obviamente, sin don Andrés Bello, sin don Alfonso Reyes, y me atrevo a decir sin Miguel Antonio Caro. Mira, Mariano, aquí Jesús Alberto Colina hace una pregunta que creo que es bien pertinente. ¿Qué otros textos o autores recomiendas para profundizar en las huellas del mundo clásico en nuestra mentalidad? ¿Qué dice? ¿En América Latina en América Sí. Latina o en Venezuela? Bueno, imagino que se está refiriendo a Venezuela. Dice nuestra Sí, mentalidad. sí. Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista de los inicios de la cultura clásica, sin duda alguna hay textos fundamentales, pero hay que saber leer, ¿sabes? Hay que saber buscar, hay que saber, por ejemplo, la poesía de Ramos Sucre es fundamental, ¿no? La tradición clásica en la poesía de Ramos Sucre es importantísima. La obra de Bello en líneas generales, yo solamente tomé momentos muy específicos de su poesía, pero en líneas generales sus artículos, los artículos
periodísticos son también muy importantes porque reflejan toda una postura, ¿verdad?, en torno a la tradición humanística. También son, me parecen a mí, importantísimos. Hay cosas, un gran helenófilo, el helenófilo de corazón es, por supuesto, Miranda. En el diario de viajes, su diario de su viaje a Grecia, creo que es también un texto muy importante para entender esa posición de ese caraqueño, un poco como Bello, ¿no?, que se va y que se convierte en un ilustrado europeo, y en el caso de Bello, perdón, de Miranda, en el contacto directo con Grecia. Hay que decir una cosa y que es muy importante, ¿no? Miranda es el primer americano, no venezolano, no latinoamericano, no, americano, primera persona nacida en el Nuevo Mundo en pisar Grecia, ¿no? Y todo lo que él cuenta y todo lo que sus impresiones, todo lo que él describe es muy importante para entender esa mentalidad, no solamente, repito, ilustrada europea, sino americana. Es todo lo contrario, es la mirada americana en Grecia, ¿no? Es también muy interesante. Hay textos muy interesantes, ¿no? Que todavía además merecerían un poco nuestra atención. Bien, Mariano, muchas gracias de nuevo. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que todas las conferencias las publicamos en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a ellas, compartirlas, revisarlas. Gracias, Elías. Si quieres decir Gracias, algo. Dayanida. Y Apagaste el micrófono, Elías. No te escuchamos. ahora sí me escuchan. Ahora Simplemente sí. repetir lo sabido, la gratitud para Dayanida por la organización de todos estos asuntos que son tan importantes, técnicos y no técnicos, y por supuesto a Mariano Nava por esta estupenda conferencia. No hubo muchas preguntas porque el tema es muy arduo y porque hay que meterle bien el diente y no somos muchos los que podemos meterle el diente. Menos mal que te tenemos, Mariano, cerca en Mérida y aquí con nosotros en la Fundación para la Cultura Urbana. Nuestra gratitud personal y en nombre de nuestra institución. Buenas tardes. Muchas gracias. Fue un gusto, Mariano. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Un abrazo a Mariano, un abrazo a Elías. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Edida, gracias, Elías, y gracias a todos.